Hola, qué gusto saludarlos, qué bueno estar nuevamente en este programa, Mis cuentas claras de acciones y valores, en ese objetivo de lograr hacer el bienestar financiero de nuestros clientes, de nuestros usuarios, en esta nueva edición, la novena, que abordará un concepto bastante relevante para las familias, para las personas en general, cómo abordar el presupuesto y el flujo de caja. A veces pareciera confundirnos un poco el concepto, ¿qué es un presupuesto y qué es un flujo de caja? Pues bien, de eso se trata esta conversación del día de hoy. Espero que la disfruten, sobre todo que le saquemos el máximo provecho en el objetivo de lograr unas buenas finanzas para el futuro. Empecemos pues. En nuestro contenido del día de hoy tendrá que ver con los objetivos cómo se alinean este programa de mis cuentas claras con este tema del día de hoy, las definiciones del presupuesto, el propósito que debe tener uno de ellos, los componentes, los pasos para crear un presupuesto y luego abordaremos el flujo de caja. También la relevancia, cómo gestionar adecuadamente el flujo de caja. Veremos algunos ejemplos prácticos y nuestras conclusiones y recomendaciones. Muy bien, cuando estamos hablando de un programa de educación financiera, pues básicamente los objetivos que estamos intentando lograr en esta sesión 9 es la de mejorar la gestión financiera de las familias, que las personas tomen mejores decisiones, obviamente adecuadamente informados, y resaltar aquellos aspectos que son importantes a la hora de considerar cómo mejorar la forma en que administro el dinero. Recordemos que una familia organizada, una persona organizada con sus dineros puede lograr los objetivos que se ha planteado. En ediciones anteriores hemos abordado un poco cómo definir esas metas, cómo ponerle un plazo prudente para alcanzarlas. Por supuesto que en la medida que tengamos una organización en la casa, seguramente todos los proyectos los podemos cumplir, pero como siempre, tanto en las empresas como en las familias necesitamos saber cuántos recursos necesitamos, de qué recursos disponemos y por eso tendremos que tomar decisiones en el tiempo, decisiones que generalmente requieren disciplina. La vocación de seguir adelante con un plan financiero que nos lleve a realizar metas de manera concreta en el corto, mediano y largo plazo. Por eso veremos los conceptos importantes dentro del presupuesto como los ingresos, los gastos, la importancia del ahorro en este presupuesto y los imprevistos. Recordemos que un presupuesto no es nada más que un plan que detalla los ingresos y los gastos a lo largo de un tiempo. Nos prepara para saber cuántos ingresos espero recibir un mes, 2 meses, 3 meses adelante y qué gastos debería estar cubriendo con esos ingresos. De esa manera, trataré siempre de tener un control de mis finanzas. Dicho de otra manera, trataré de no tener un gasto excesivo que supere los ingresos. Es importante tener este tipo de herramientas para evitar endeudarnos de una manera innecesaria, gastar más allá de lo que recibimos como ingreso y lograr unas metas de ahorro. Recordemos que tendremos muchas metas de ahorro a lo largo de nuestras vidas, como conseguir los dineros necesarios para la educación, nuestra educación o la de nuestros hijos, conseguir los recursos para un plan de vacaciones, para una compra de vivienda, un vehículo, quizás la jubilación, ¿no? De ahí radica la importancia de tener un presupuesto totalmente preparado para ese momento de la etapa de la vida en donde queremos lograr estos objetivos. Los presupuestos, tanto en las empresas, en el gobierno, como en las familias, tienen los conceptos mínimos, ¿no? Y no se trata de una ciencia demasiado sofisticada. Para muchos resulta quizás un poco aburrido porque suponen que tener un presupuesto es solamente para aquellas personas que son economistas, financieros, y quizás si no tenemos esa educación, entonces no necesitamos un presupuesto. Pues bien, como ven, las variables básicas son muy simples. ¿Cuánto recibo de ingreso? Un ingreso frecuente como el salario, un ingreso pasivo, quizás como los intereses que me generan una cuenta de ahorros, un CDT, un ingreso producto de una beca, me he esforzado mucho estudiando y eventualmente voy a recibir ese ingreso, el bono del final del año, la prima de Navidad, etcétera. Todos estos serán conceptos que van a estar dentro de la billetera de las familias.
Y claro, todos tenemos gastos básicos. Algunos los llaman gastos fijos. Bueno, todos tendremos que pagar la cuota de la vivienda o una cuota de arrendamiento, los costos de los servicios públicos, la energía, el agua, el gas, el internet, ¿no? Muchas de las familias, sin duda, a lo largo de su vida financiera tienen que adquirir créditos y por ende la cuota mensual quizás es algo que está ahí dentro de las obligaciones de gasto mensual. Pero también tendremos gastos discrecionales. Es decir, qué tanto puedo salir al restaurante el fin de semana, qué tanto puedo gastar para ir al cine, qué tanto voy a tanquear el carro dependiendo de qué tanto me mueva durante la semana, durante el fin de semana, ¿no? Estos son gastos que eventualmente puedo controlar. Los gastos que suponen ir al salón de belleza para prepararse para la fiesta, ¿no? Eventualmente estos gastos discrecionales también hacen parte de cómo utilizo el dinero. Viendo de una manera muy sencilla cómo debería elaborar un presupuesto y que sea eficiente, a veces nos llenamos de herramientas, ¿no? Ahora hablaremos de una herramienta muy sencilla en una hoja electrónica, pero también tendríamos que mencionar que hay herramientas en Internet hoy en día que ustedes pueden bajar en sus aplicativos, en sus celulares, y podrían llevar de una manera constante el registro de todos los ingresos y todos los gastos. A veces es supremamente difícil hacerlo. Quizás si dejo para el último día del mes el registro de estos números, eventualmente se me va a atrasar y eventualmente va a decir, esta herramienta ya no me sirve, ¿no? Lo importante aquí es recordar que como las empresas tienen contadores, nosotros en las familias también deberíamos tenerlos y asignarle esa responsabilidad. Casi que la obligación de llevar el registro de los ingresos y los gastos se vuelve un hábito. Y seguramente será aburridor los primeros 8 días, quizás los primeros 15 días, pero luego que usted se acostumbra a hacerlo, va a tener la facilidad de tener información, ¿no? Podría usted pensar en este momento, si no tiene un presupuesto, saber cuánto se ha gastado en el rubro de quizás restaurantes, el gasto del café diario durante los últimos 15 días. Bueno, si no tiene uno un registro, es difícil poder conocer ese número. Y si no lo conocemos, pues no lo podemos controlar. De ahí que es importante ver en la historia cómo se está comportando, a dónde está yendo mi dinero. Y en ese sentido, las herramientas del presupuesto me permiten controlarlo. Por eso los pasos sencillos para controlar, conseguir un presupuesto sería simplemente en un principio evaluar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, recopilar esa información en el pasado y tener claro que de aquí en adelante voy a empezar a registrarlos. Establecer los objetivos, ¿no? Quiero ahorrar para la compra de mi vivienda, quiero ahorrar para mi primera cuenta de inversión, para comprar mi primer CDT, para invertir en mi primer fondo de inversión en acciones, ¿no? Tenemos que tener claro cuáles son las metas. Quiero ahorrar para el viaje de las vacaciones de final de año. ¿A qué país quiero ir? ¿Cuánto me dan los tiquetes? ¿Cuánto me vendrán los hoteles? Y en ese sentido tengo que cuantificar permanentemente, ¿no? Por eso que algunos teóricos de las finanzas personales dicen, empieza a hacer el manejo del presupuesto con los famosos sobres. ¿Cuánto quiere dejar en un sobre para el gasto de transporte, en otro sobre para el gasto del mercado y etcétera? ¿No? A eso hace referencia el asignar los fondos, distribuir permanentemente de una manera óptima los ingresos que estoy recibiendo en cada uno de esos gastos. Ahora, por supuesto que el presupuesto será una herramienta y servirá única y exclusivamente si logra la persona el objetivo, el cometido. Quiero ahorrar para los diferentes objetivos. Dicen que las familias deberían tener un fondo de emergencia. Nunca sabremos cuándo va a venir una emergencia médica, una contingencia de salud de un familiar, de un hijo, que eventualmente nos supone no solamente desplazamientos hasta un centro médico, quizás medicinas, ¿no? Y eventualmente tendríamos que tener unos recursos. ¿Qué de malo podría ser que nos llegue una contingencia y no tener un solo centavo en la cuenta de ahorros para atender esa emergencia que se vuelve imprevista y que eventualmente puede generar una situación catastrófica para las familias en términos financieros? Bueno, y lo más importante, monitorear y ajustar permanentemente el presupuesto, monitorear cómo evolucionan mis saldos, cómo van evolucionando y bajando mis deudas en el tiempo, cómo va creciendo mi ahorro
Y eventualmente si no lo está haciendo, no está creciendo de una manera adecuada, pues eventualmente cómo empiezo a restringir un gasto para aumentar el ahorro, ¿no? ¿Cómo me esfuerzo por aumentar el pago de la cuota del crédito para eventualmente ver más rápidamente desacumular esos créditos y esas deudas que tanto ahogan los bolsillos de los colombianos? Entonces, en general, tenemos conceptos básicos como el flujo de caja personal representa, mientras por un lado tenemos el presupuesto, lo que yo espero recibir en ingresos, lo que yo espero gastar, el flujo de caja representa realmente lo que va ocurriendo con ese dinero en el tiempo. Una cosa lo que yo pensé que podía ahorrar, otra cosa lo que estoy ahorrando. Quizás ahorre menos, quizás ahorre más, pero era un presupuesto. Ahora ya llegó el dinero, llegó la prima de junio, la prima de diciembre, el bono del final del año o quizás la beca y eventualmente yo estoy registrando ya cuánto entró. Bien, a eso hace referencia el flujo de caja. Por eso el flujo de caja se enfoca en el efectivo disponible, mientras el presupuesto solamente es un plan de ingresos y de gastos. Por supuesto, la importancia resulta crucial. Imagínense lo importante que será que una persona tenga menos ingresos de los gastos. Eso implicará permanentemente endeudamiento, ¿no? Saldos en rojo en su cuenta. Y es importante para que la persona garantice que en cualquier momento tenga una liquidez para responder a algunas contingencias, ¿no? Importante que llegue el momento en que te llegó el extracto de la tarjeta de crédito, tener los recursos suficientes en el banco para ir a pagar. No pagar oportunamente significa permitir eventualmente un reporte en centrales de riesgo que limitan un cupo de endeudamiento cuando yo lo necesite. Qué malo sería que ustedes que estén queriendo comprar su primera vivienda y por estar reportados un banco no les preste, ¿no? Así como gestionamos el presupuesto, también deberíamos gestionar el flujo de caja. Por eso permanentemente sabemos que queremos proyectar cuánto va a crecer mi ingreso. Voy a terminar el pregrado, voy a terminar la especialización, voy a terminar la maestría. ¿Cuánto crecerán mis ingresos? Y en función de eso, ¿cómo también aumentarán mis gastos? Es que me endeudé con el ICETEX para estudiar. Bueno, tendré un compromiso más a partir de un determinado periodo. Las aplicaciones como las hojas de cálculo funcionan, ahora veremos algunas. También hay muchos, como dije, aplicativos que puedes instalar en el celular y que eventualmente te permiten registrar en tiempo real cada erogación, cada salida de dinero del bolsillo o cada nuevo ingreso que estoy recibiendo. Pero por supuesto, la gestión del flujo de caja permite formular estrategias. Este mes voy a tratar de no salir al cine. Solamente voy a planear las vacaciones para el mes de julio, para el mes de octubre, ¿no? Y en ese sentido tengo una estrategia. Voy a ser saludable, voy a empezar a hacer más ejercicio, voy a salir a la oficina con el vecino que trabaja muy cerca, cogemos el mismo taxi y estamos ahorrando dinero, ¿no? Voy a comprar una bicicleta para ir a la oficina y eventualmente me voy a reducir el gasto de transporte. Voy a empezar a cocinar y voy a llevar mi comida a la oficina para evitar salir a un restaurante. Todos estos son estrategias que te permiten administrar el flujo de caja. Una estrategia muy sencilla es preocuparse por recoger oportunamente el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del gas o el recibo del internet en la portería de tu vivienda, porque si lo tengo y lo recojo oportunamente, pago a tiempo y eventualmente no pago sobrecostos, no pago reconexiones de servicios públicos. Esas son las estrategias. A diferencia de un joven, un profesional recién casado o una persona que tiene ya familia con hijos, pues eventualmente los presupuestos pueden cambiar. Por supuesto, el joven universitario deberá decir, oiga, me estoy ahorrando el pago semestral porque tengo una beca, pero tengo que proyectar cuándo debo empezar a pagar la cuota del crédito estudiantil. Si estoy en otra ciudad, eventualmente tengo que gastar en el arriendo de mi vivienda. Tengo que tener disciplina. Los jóvenes son bastante disciplinados en la distribución de sus recursos para saber cuánto pueden gastar en el desayuno, en la comida, en las meriendas, ¿no? El profesional, por supuesto, recién casado tendrá unos compromisos diferentes. Querrá comprar su vivienda, equipar el hogar, comprar los electrodomésticos, ¿no? Si va a estar planeando la boda, seguramente tendrá que planear viajes de luna de miel y todo esto se convierte en un dolor de cabeza. Si tenemos una organización, eventualmente podremos hacernos la vida más fácil. Pero si estamos hablando de una familia, un padre que tiene jóvenes
que están terminando el colegio, seguramente estarán próximos a ir a la universidad. Entonces es importante ir monitoreando los gastos, ¿no? Los gastos que tengo que cubrir en los próximos 2 años, en un año. ¿En cuánto tiempo salen sus hijos a la universidad? Siempre los autores de finanzas personal recomiendan mantener unos recursos disponibles para contingencias. A eso lo llaman los fondos de emergencia, ¿no? Nunca sabremos cuándo tendremos un gasto inesperado y por ende una reparación de la vivienda. Se me dañó cualquier cosa, tengo que volver a pintar el apartamento, ¿no? Una emergencia médica de un familiar, el desplazamiento a otra ciudad para visitar a alguien que está enfermo. Bueno, todos estos contingencias implican gastos y para eso necesitamos un recurso. Por eso se sugiere en el presupuesto incluir un fondo de emergencia. Con estos cambios de climas que están dándose en el planeta, pues seguramente nadie va a estar exento de tener una gripa, ¿no? Y generalmente una gripa, aunque puede ser muy molesta, requerirá al menos una medicina básica. Por eso siempre deberíamos tener un fondo para atender esos gastos médicos futuros. Y claro, de bueno, pero qué de malo que nos inviten a un matrimonio en Cartagena, en Paipa, en Villa de Leyva, ¿no? En un lugar cercano, pues tendremos que cubrir los gastos de los viajes, ¿no? Es importante tener esos imprevistos. Hasta aquí vamos a decir que las recomendaciones nos dicen el presupuesto y el flujo de caja son herramientas claves para lograr una gestión financiera personal de manera efectiva. Es necesario mantener en la vida financiera el equilibrio entre el ingreso y el gasto y preferiblemente tratar de que el ingreso sea superior al gasto. Por supuesto que no descartamos que las personas tienen que utilizar créditos. En algún momento de la vida necesitamos comprar esa primera vivienda, ¿no? Financiar la carrera universitaria, como dije. Entonces necesitaremos unas ayudas, un ingreso adicional que debe ser bien utilizado. Y claro, queremos siempre optimizar las finanzas. Queremos siempre que las personas logren una acumulación de ahorro. Ese ahorro acumulado en el tiempo te generará algunos rendimientos, algunos intereses. Y en la medida que en el tiempo seamos disciplinados y mantengamos ese objetivo, el ahorro creciente generará un ingreso adicional, unos intereses adicionales. Se convertirá en una nueva fuente de recursos para mantener saludables las finanzas de las personas. Bien, aquí quiero compartir con ustedes esta primera herramienta que podamos poner a disposición para las personas que quieran que se las podamos enviar. Al final del video van a tener el link de suscripción y se las podríamos enviar si les resulta útil. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser un presupuesto básico para las familias. No es el más sofisticado, pero como se van a dar cuenta, es un presupuesto bastante sencillo de diligenciar y de controlar permanentemente. En esta hoja que tenemos definida como presupuesto, la idea es que las personas traten de registrar aquí eh, lo que consideran que son los ingresos. En el primer módulo, usted va a decir ahí, va a registrar los conceptos por los cuales ustedes registran ingresos, ¿no? Aquí estoy suponiendo que tenemos eh, un, dos personas en la misma familia que tienen un ingreso cualquiera. Aquí puse un número aleatorio, ¿no? No tiene que ser un caso real, pero suponemos que dos personas que tienen un ingreso de 2.300.000, para luego considerar que eventualmente dentro de su mesada podría recibir horas extras. Trabajó algunas horas el sábado, el domingo en la noche y que además tiene unos recursos que eventualmente le suponen un ingreso por intereses cercano a 100.000 pesos. De tal manera que si sumamos, estamos presupuestando que yo voy a recibir al mes, esta familia va a recibir 5.300.000 en el ingreso mensual. Siguiendo entonces lo que habíamos dicho, ¿cómo vamos a distribuir estos ingresos? Pues bueno, tenemos los gastos básicos, los gastos discrecionales o los gastos fijos y los gastos variables. Dentro de los gastos básicos he mencionado algunos, ¿no? Por ejemplo, el arriendo, la administración de ese apartamento donde estás viviendo, ¿no? El rubro de alimentación. am, entonces aquí la persona está poniendo un número. ¿Cuánto me va a gastar en el arriendo? 1.200.000. La administración del apartamento vale 150.000. Los alimentos del mes para una familia pequeña, dos personas, 400.000.
En los servicios públicos de acueducto, electricidad, gas, internet, ¿no? Lo importante es ser lo más explícito posible, de tratar de enumerar adecuadamente todos los gastos que tenemos durante el periodo. Eventualmente tengo gasolina, tengo que pagar el seguro del carro. Si soy previsible, sé que puedo tener un daño en la casa y pago un seguro del hogar. Tengo un fondo para medicinas y tengo una mascota, tengo un gato o un perro que me genera unos gastos de alimentación. Aquí podríamos tener otros, como lo menciono como ocasionales, pero podría ser el gasto que ustedes prefieran. Cada uno, cada familia, cada persona tendrá unos gastos diferentes, en montos diferentes. En los discrecionales tendremos la categoría de restaurantes, entretenimiento, viajes, la afiliación a Netflix, de Spotify, los gastos que va a tener en el salón de belleza, algunos van al gimnasio. Los números no sé si están acordes con los gastos actuales, pero son gastos, son números que me permiten saber cuánto me voy a gastar, ¿no? Durante un periodo. Seguramente estas dos personas tienen deudas y abonan a la tarjeta de crédito. Esto sería el monto que yo pienso pagar cada mes por esta tarjeta, el utilizar esta tarjeta de crédito. Una persona de ellas tiene un crédito en el ICETEX, pero seguramente como tenemos gasto de gasolina, tenemos un préstamo del vehículo, ¿no? Eso es la cuota mensual del vehículo. También tenemos aquí lo que habíamos dicho, tenemos que ahorrar, ¿no? Y entonces estas dos personas que pagan arriendo deben tener una meta, su meta es comprar una vivienda y por eso están haciendo un ahorro, un esfuerzo periódico de 500,000 pesos para acumular la cuota inicial que necesitarán cuando compren su vivienda. El fondo de emergencia que cubre los imprevistos se ha definido entre estas dos personas de 300,000. Bueno, aquí tenemos las inversiones. He puesto cualquier cosa, podría ser una inversión, un CDT, una cuenta de ahorros. Aquí pongo un fondo de inversión colectiva, como el que tenemos en Acciones y Valores, Acción Vista, en donde ustedes podrían poner ahí un monto mensual de 400,000 pesos. Fíjense que eventualmente mis gastos son de 5,300,000, mis ingresos, perdón, 5,300,000, mis gastos básicos 2,350,000, los gastos discrecionales, es decir, el 44%, normalmente ese es el porcentaje a ser promedio que podría gastar la familia en los gastos básicos. En los gastos discrecionales tenemos un 15,75, corresponde a 835,000. Los gastos de deudas, 915,000. Se dice en la teoría de las finanzas personales que en general el pago de las deudas no debería superar el 20, máximo el 30% de los ingresos de una familia. Eh, y como ven, entre ahorro e inversión, en este caso los 800,000 más los 400,000 nos están dejando algo más del 22%. Idealmente, al menos en el presupuesto, las familias deberían tener un 20% en ahorro de inversiones, 20%, pero como mínimo un 10, ¿no? Como mínimo un 10. Fíjense que la cosa a la hora de diseñar el presupuesto, que lo haces una vez al año, lo deberías ir mejorando, cambiando, eventualmente si te cambian el sueldo, ¿no? Pero podríamos decir, oiga, me voy a gastar los 250,000, me voy a gastar 300,000 en el restaurante. Ah, bueno, ¿y qué va a pasar? Que me está diciendo, oiga, tenga cuidado porque usted está gastando 50,000 de más de los ingresos, de los 5,300,000 que va a recibir estas dos personas. Por lo tanto, tendría que hacer un ajuste, ¿no? Qué sé yo, si quiero ajustarle a la cuota de la cuota inicial de la casa, si le quiero quitar al fondo de emergencia, o si eventualmente me doy cuenta y digo, no, no puedo gastarme 300,000 y 200,000 en el mismo mes para entretenimiento. Entonces, eventualmente aquí yo puedo bajarle al gasto de entretenimiento y eventualmente voy a ver que mi remanente ya estaría en cero. ¿Ok? Esta sería la parte fácil, la parte inicial de decir cómo voy a distribuir mis ingresos. Aquí tenemos un 60% de la distribución de mis recursos en los gastos básicos discrecionales, un 17% de mis recursos que recibo permanentemente en deudas y un 22% restante en ahorro e inversión, ¿no? Cada persona, dependiendo de su situación, obviamente, distribuirá de una manera diferente sus recursos. Bien, una vez que tengamos el presupuesto definido, seguramente lo que va a venir es
la operación, ¿no? Todos los meses voy a estar aquí registrando permanentemente lo que me gasto, ¿no? Voy a registrar aquí, fíjense, en la primera parte teníamos ingresos, habíamos definido 2 salarios, 2 horas extras. Aquí puse un concepto adicional, asesoría, qué sé yo hago, eh, voy al parque y voy a pitar un partido de fútbol, soy asesor de fútbol, soy árbitro, pero vamos a ponerlo como asesoría, vamos a ser importantes. Y los intereses que me genera la cuenta de ahorros, ¿no? Esto es lo que presupuesté, pero aquí debería yo poner lo que realmente recibí. Es posible que no me hayan convocado en la empresa para hacer horas extras, entonces eventualmente la intención es que ustedes a la hora de definir el presupuesto pongan la cifra más baja que han visto en los últimos meses. Para si nos descuadramos, eventualmente nos descuadramos por abajo, ¿no? Pero vamos a subir, una persona recibió ya no 350,000, sino que en la parte de abajo va a registrar lo real. Dijo, recibí 350,000. Y la otra persona recibió quizás 500,000 pesos. Ok, entonces ya no recibimos 5,300,000, que era lo que había planeado, sino 5,550,000. Aquí está perfecto, como ven, porque estoy recibiendo más de lo que había planeado. Por acá tenemos el presupuesto de los gastos básicos y otra vez vamos a ir registrando. Fíjense que les vamos a poner una celda para que usted pueda registrar la fecha en la que está haciendo el gasto y usted trate de identificar en qué momento es que tengo que cumplir con esa obligación. Arriendo 1.200.000, generalmente eso no va a cambiar a menos que llegue el periodo en donde tenga que renovar el contrato y le hagan un ajuste. Administración, alimentación, eventualmente la idea es que ustedes van registrando las veces que van yendo. Ok. Eventualmente en internet, en gasolina gasté menos. Seguro de carro generalmente es el mismo, ¿no? En mascotas pues puedo subir o bajar, eventualmente gasté solamente 60,000 y no tuve ese gasto ocasional. Entonces aquí tengo coincidencialmente que me había planeado gastarme 2,350,000 y efectivamente me gasté 2,350,000 en los gastos básicos. En los discrecionales también voy a ir registrando permanentemente cuánto me gasté. Voy a decir que este mes me gasté 200,000 pesos en los restaurantes, que me gasté 160,000 en el cine, fui hasta a un lugar donde están los abuelos, eventualmente en la gasolina, en los peajes, en la flota, en el avión, me gasté 250,000. En el salón de belleza me gasté 100,000 y ya está. Y eventualmente aquí, fíjense cómo le van felicitando y la idea es animarlos para que ustedes estén prudentemente diligenciando estos registros. Y en los gastos discrecionales me gasté 775,000 cuando había dicho que me iba a gastar 835,000. Estoy bien, haciendo un control exhaustivo de mi gasto, tengo una felicitación. Bueno, llega el momento de las deudas y efectivamente, pues había dicho iba a pagar 120,000 en la tarjeta de crédito, eventualmente pagué 120,000. Recuerden que esto cambia con los intereses cambian en las economías y por ende puede ser un poquito más, un poquito menos. En la segunda tarjeta de crédito me llega un poquito más barata, 145,000. El préstamo del ICETEX sí efectivamente fijo y el préstamo del vehículo, eh, pues había dicho que iba a pagar 295 y eso es lo que pagué. Ya está. Entonces estoy cumpliendo con mis cuotas y obligaciones del crédito y vamos por acá, vamos para el registro del ahorro, ¿no? Entonces había dicho que iba a ahorrar 500,000, como acabo de empezar con el presupuesto, estoy disciplinado y voy y consigno en mi cuenta de ahorros tanto lo de la cuota inicial de mi vivienda como lo del fondo de emergencia. Y eventualmente vienes para el fondo Accival Vista y vas a depositar tu inversión, 400,000, y eventualmente vamos a decir que puedo comprarme un CDT de un banco, 122,000. Supongamos que el banco me recibe 122,000. Aquí que tenemos, pues que me están sobrando 193,000. Claro, como ya cubrí todos los gastos del mes, entonces eventualmente lo que veo es que ese remanente lo puedo destinar como quiera, ¿no? A los gastos discrecionales, puedo ir un poco otra vez más al salón de belleza,
podría ir nuevamente a cine o eventualmente podría subirle al fondo de la inversión. Me sobran 193,000. Voy a poner 500,000, 550. Y aunque he destinado 550,000 para el fondo, eventualmente me sobran 43,000. Pues bien, eventualmente voy a ser previsivo y más bien voy a comprarle un poquito más de medicina, más de alimento a la mascota. Y ya está. Tenemos aquí un presupuesto equilibrado, ¿no? En esta parte de gráficas voy a ir monitoreando mes a mes cuánto estoy gastando. Había presupuestado 5,300,000, recibí afortunadamente un poquito más. Los gastos básicos los controlo, estoy gastándome justo lo que había dicho, lo mismo los gastos discrecionales, estoy atendiendo mis deudas y estoy acumulando un ahorro, ¿no? Pero también en este caso, beneficio de haber recibido un poquito más de ingresos, pude hacer una inversión adicional, ¿no? Como ven, el 43% de mis ingresos se lo está llevando los gastos básicos, el 14% los gastos discrecionales, el 16% las deudas, menos del 20%. Las inversiones están llevando el 14% y los ahorros 12%. Como porcentaje de em, mis ingresos, entonces tengo una tasa de ahorro de inversión del 13,26%, ¿no? Y quiere ser un poquito más exhaustivo, pues bueno, usted podría mirar aquí cómo se está utilizando el dinero. Y puede tener visualmente una foto de qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo, ¿no? Obviamente los gruesos de la utilización de los recursos siempre se la llevan los gastos de la vivienda, los gastos de administración, los gastos de los servicios públicos, frente a los que no nos podemos eximir. Bien, hasta aquí espero que va todo bien, que se sientan animados a querer jugar con este Excel para tener un control, ¿no? Bien, si ya hemos visto cómo hacemos un presupuesto y luego cómo vamos a registrando nuestro flujo de caja, entonces voy a pasar a un archivo igual, pero que ya ha sido diligenciado para todo el periodo, para todo el año, ¿no? Tanto para el mes de enero, como febrero, como marzo, como junio, etcétera. Claro, cada uno de estos registros me dijo en el periodo correspondiente, oiga, lo estoy haciendo muy bien en ingreso. Recibí 4% más, pero también me gasté un poquito más. En los gastos discrecionales, me apreté el cinturón, solamente me gasté el 58%. Atendí la deuda, ahorré lo que había dicho y superé el monto de la inversión. Buenísimo. Por acá tenemos un mes de diciembre. Es que el mes de diciembre es un mes particular porque eventualmente, fíjense, puse aquí como asesoría la prima que pudieron haber recibido estas dos personas. Es un ingreso adicional. Los gastos básicos normalmente se aumentan en el mes de diciembre y es que ustedes ya saben que en alimentación normalmente vamos a tener que hacer más buñuelos, vamos a ir a hacer más novenas y eventualmente tendremos que comprar los regalos de Navidad, ¿no? Por eso que los gastos que había presupuestado de, de 2 millones de pesos se convierten en 4 millones, obviamente están fondeados porque acabo de recibir la prima y en este periodo pues tengo ese gasto adicional. Aquí lo vemos en la gráfica, ¿no? Seguimos atendiendo los gastos discrecionales. Claro, eventualmente pude haber hecho una utilización adicional de la tarjeta de crédito y eventualmente las cuotas de mi crédito en ese mes de diciembre podrían haber aumentado. Pero fíjense qué tan bueno que, aunque he tenido un gasto en exceso, producto de este bono adicional, he podido mantener la disciplina de hacer mi aporte al ahorro, abonarle al fondo de emergencia y luego seguir invirtiendo para tener un remanente equilibrado, ¿no? Si hemos hecho esto disciplinadamente durante todo el año, nos podríamos ir a esta hoja final que se llama el dashboard,
en donde vamos a tener una foto de lo que pasó durante el año, ¿no? Oiga, esta familia, estas 2 personas se recibieron 64 millones en el año, recibieron realmente en el flujo de caja 102% de lo que habían presupuestado. En los gastos básicos se gastaron un poquito más, 31 millones, eso es el 110% de lo que habían presupuestado, pero apretaron el cinturón en los gastos discrecionales, cumplieron con el pago de sus deudas, ahorraron 96%, no lograron el ahorro total que habían planeado, pero aún así ahorraron 9 millones de pesos en el año e hicieron unas inversiones por 5 millones de pesos. Conclusión, entre 9 millones y 5 millones tenemos 15 millones de pesos al año de ahorro, ¿no? Aquí tendremos registro individual de cada mes, cuánto fue la tasa de ahorro e inversión, en este caso en el mes de enero 12%, febrero 10% y etcétera. Tenemos un promedio de la tasa de ahorro de esta familia. Tenemos un promedio de cuánto fue los ingresos que se recibieron versus lo presupuestado. Fíjense aquí cómo algunos meses no se dieron las horas extras, en algunos otros sí, pero al final del año tenemos una prima y por eso tenemos aquí en los ingresos ese 102%. Pero en los gráficos también aquí podemos ver de una manera importante cómo la línea punteada nos va a decir esta es la meta de ingresos. Algunos meses hicimos más, algunos meses hicimos menos. Tenemos el registro de los gastos básicos por mes. Si ustedes se dan cuenta que aquí las familias, aunque tuvieron ese gasto adicional en el mes de diciembre, era totalmente previsible, pero en general la disciplina se da. En el caso de los gastos discrecionales ocurre lo mismo. Son pocos meses los que eventualmente se superan los gastos imprevistos durante el periodo, pero además esta familia ha venido cumpliendo casi que disciplinadamente el pago de sus deudas, ¿no? Está protegiendo el acceso al crédito más adelante. En algunos meses no se ahorra tanto, en otros se supera un poquito la meta, pero en general siempre se logra hacer el esfuerzo para mantener una cultura de ahorro que nos lleve a cumplir la meta. En este caso, esta familia quiere comprar su vivienda. Y fíjense aquí en una foto adicional nos muestra cómo fue el cumplimiento entre el presupuesto y el flujo de caja al final del periodo, ¿no? Qué bueno, aquí podemos decir, claro, en esta gráfica sabemos cuánto fueron los ingresos, esta área inicial, cuáles fueron los gastos básicos, más los gastos discrecionales, cuánto de nuestro ingreso se lleva a la deuda, pero cuánto de nuestro ingreso se queda en el ahorro. Qué bueno que las familias pudieran ponerse una meta ambiciosa en términos de que esta franja se vuelva un poco más grande, ¿no? Pues bien, de eso era lo que queríamos hablarles el día de hoy. Espero que haya quedado claro el concepto y las diferencias que hay entre el presupuesto, el flujo de caja y lo importante que es ser disciplinado a la hora de llevar un control y un registro adecuado de mis ingresos, de mis gastos, para lograr una vida financiera saludable que me permita cumplir las metas en el corto, mediano y largo plazo. Es todo por ahora. Recuerden, en el link del video va a quedar la oportunidad para suscribirse para aquellos que quieran tener esta herramienta y que puedan gestionar hacia adelante de una manera más saludable sus finanzas personales. Un gusto por ahora, nos veremos la próxima.